Bien, señores, tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores en su membresía presenta el curso virtual de especialización en auditoría forense. Tenemos en plataforma a la doctora Nail Ruiz Saavedra de Colombia, directora de auditoría en Acontasas, contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en contabilidad financiera internacional de la Pontificia Universidad Javeriana. Para nosotros, como siempre, es un honor y un privilegio poder contar con la colaboración de la doctora Nail Ruiz Saavedra, a quien le voy a ceder la presentación y el micrófono. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un privilegio, un gusto tenerlo aquí en plataforma del Club de Auditores. Muy buenas noches, doctor Edu. Muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a ver un curso de auditoría forense, el cual vamos a ver a lo largo de las 18 horas que tenemos asignadas. Son 6 sesiones. La primera habla de generalidades. Entonces, pues entremos en materia. Básicamente, la auditoría forense es una ciencia especializada de la auditoría. ¿Esto qué significa? Significa que no es exclusivamente para el contador público, sino hace parte muchas ramas, como por ejemplo los abogados, como por ejemplo los ingenieros, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver a lo largo de este curso. Entonces, es un curso que cada sesión dura 3 horas. Voy viendo cada uno de los temas, ya les voy a mostrar el temario, y a medida que vayamos mirando, revisando el temario, las preguntas las vamos desarrollando a lo largo de cada sesión. Faltando 1 hora, es decir, en 2 horas después de que se exponga cada uno de los temas, vamos a ver un caso de estudio, es decir, uno de los casos, tantos casos sonados de auditoría forense. El día de hoy vamos a analizar en Colombia un caso muy sonado que se llama DMG, que era una persona que hizo una captación ilegal de recursos, y cómo fue el actuar de los auditores forenses. Entonces, eso lo vamos a ver hacia el final de esta sesión. Podemos iniciar. En esta parte de generalidades, ¿qué temas vamos a ver? Entonces, en generalidades vamos a ver la parte de delitos económicos. Perdón, vamos a empezar primero con una introducción. En la introducción, ¿qué vamos a analizar? Vamos a ver un poco cómo ha sido el desarrollo de la auditoría frente a la investigación. ¿La investigación de qué? De delitos económicos. ¿Por qué? Porque el área o las ciencias forenses están circuncidadas a la parte de investigación. En nuestro caso específico, como auditores, estamos atados a nuestro estudio, nuestro análisis que tiene que ver con la parte financiera. Vamos a ver una serie de definiciones. ¿Por qué? Porque es muy importante que tengamos conocimiento de normas internacionales de auditoría. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo nosotros vamos a realizar la auditoría. También tenemos que tener en cuenta conocimientos sobre normas internacionales de información financiera o US GAAP, que realmente son las normas contables globales que se están utilizando. También es muy importante tener en cuenta definiciones legales, definiciones de derecho penal. Entonces, en nuestro entender, tenemos que estar de la mano, trabajando de la mano con los abogados, quienes nos indican cómo es el manejo. ¿Por qué? Coloquemos un ejemplo. Nos contratan porque una empresa sabe que uno de sus empleados que tiene a su cargo el inventario está presentando diferencias, unas diferencias que
no solamente es por la falta de inventario físico, sino también de pronto en caja. ¿Qué puede decir? ¿Qué nos puede decir en este caso específico la persona que nos contrata? Necesitamos un informe pericial, una auditoría forense, una auditoría específica para determinar qué es lo que nos está fallando como empresa para poder saber o tener un hallazgo frente a qué, frente a los posibles autores, quién es el responsable de esa pérdida de ese inventario. Desde el primer punto inicial, pues entonces tendríamos que hacer una planeación de auditoría, hacer una definición de cuál es el objeto a investigar, cómo vamos a, de esta macro situación, cómo vamos a llegar a una respuesta, cómo vamos a hacer una metodología de investigación. Pero tenemos que también estar de la mano con el abogado. En este caso, si es un empleado, tendríamos que mirar desde el punto de vista del derecho laboral cómo podríamos entablar una demanda contra ese empleado. ¿Cuál sería la evidencia que deberíamos presentar como base de esa demanda? Entonces, nuestro trabajo en este caso específico es hacer una auditoría, llegar a una evidencia. ¿Para qué? Para nosotros desde el punto de vista de auditores forenses, dar un concepto que va a ser plasmado en un informe pericial, en un informe que va a servir como base, como parte de una demanda contra ese empleado. ¿Qué otra situación se puede presentar? Por ejemplo, en una pugna entre socios. Entonces, ya esto es desde el punto de vista administrativo. Pero, ¿qué sucede si de pronto estamos ante un caso de corrupción? ¿Qué puede suceder? Que el auditor forense, como lo vamos a ver en el 1.3, funciones de la auditoría forense, puede actuar como auxiliar de justicia. Es decir, la fiscalía tiene pruebas o tiene evidencia de que el señor que es alcalde de una ciudad está cometiendo corrupción, está cometiendo actos de corrupción. En este caso específico, le pide al auditor forense que haga una revisión de incremento patrimonial. ¿Por qué? Porque el señor, después de recibir su cargo como alcalde, ha visto que está comprando cosas que en teoría con su salario no alcanzaría. Entonces ahí es cuando en medio de esa investigación de corrupción necesitan o requieren el actuar de un auditor forense. También vamos a ver cuáles son esas cualidades, requisitos y habilidades del auditor forense, cuáles son esas diferencias entre la auditoría general y la auditoría forense. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Y como les había anunciado al inicio, vamos a ver el caso de DMG. El día de mañana vamos a continuar con la parte de generalidades de auditoría forense. Vamos a ver qué es un delito económico. Porque en el momento en que nosotros definimos la parte de auditoría forense, tenemos que estar atados a qué es un delito económico. La presentación que ustedes van a recibir está sustentada en el Código Penal colombiano, en el Código de Procedimiento Penal de Colombia. ¿Qué significaría? Como sé que las personas, los asistentes a este curso de auditoría, no solamente están acá en Colombia, sino también en diferentes países, esta parte de delitos económicos tendrían que analizarse desde cada uno de los países. ¿Por qué? Porque las definiciones y lo que es en sí la tipificación del delito económico, pues difieren cada uno. Entonces, en este caso específico, sí les sugiero
que tendríamos que revisar cuáles son esos delitos económicos de cada país. ¿Para qué? Para analizar cómo tendríamos que hacer nuestra metodología de investigación en aras de recolectar evidencia para poderla plasmar mediante nuestra opinión como auditores forenses en un informe pericial. Entonces, retomando, podemos realizar esa auditoría forense, ya sea como auxiliares de justicia, desde el punto de vista de demanda, de que tenemos que ir a un juicio oral y sustentar nuestro informe pericial para que se constituya en prueba, o también podemos ofrecer el servicio de auditoría forense desde el punto de vista preventivo o para problemas desde el punto de vista administrativo, por ejemplo, con socios, con empleados, etcétera, etcétera. También es muy importante ver el perfil psicológico del delincuente. ¿Por qué? Como en el caso específico que les comentaba de este empleado, puede ser que dentro de nuestro programa de auditoría forense para mirar quién está robando, cuál es el efecto financiero de ese robo de inventarios en los estados financieros de esa compañía que nos ha contratado, podemos hacer una entrevista, pero nosotros como contadores muy posiblemente no podamos hacer una entrevista referente a la personalidad, referente a ese perfil psicológico del delincuente. En este caso, tendríamos que en nuestra firma o con la persona o con el grupo de personas que vamos a hacer este trabajo de auditoría forense, muy posiblemente el servicio de un psicólogo que tenga conocimientos en la parte forense, que es la psicología forense. ¿Para qué? Para definir ese perfil psicológico del delincuente. Entonces, por ejemplo, la persona se puso muy nerviosa, le sudaban las manos, o por el contrario, podemos también analizar que esta persona es un psicópata, que sencillamente no le importa nada, que a pesar de que tiene las pruebas, muy fácilmente va a decir que él no es el responsable, etcétera, etcétera. Entonces ahí es muy importante también la ayuda o el trabajo en equipo con un psicólogo forense. ¿Cuál es nuestro papel dentro de la auditoría forense como nosotros como contadores? Es más que todo el análisis de cifras. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que como auditores estamos llamados a hacer una serie de procedimientos de auditoría en aras de conseguir pruebas de auditoría que sean suficientes para una opinión. Esa opinión que indique si los estados financieros están acorde con la realidad económica. ¿Y cuál es nuestro campo de acción como auditores forenses? En el módulo 3 vamos a ver planeación de la auditoría forense. Básicamente es ¿para qué fuimos contratados? Entonces, dependiendo de para qué fuimos contratados, tenemos que hacer nuestra planeación de auditoría forense. ¿Qué es lo que vamos a investigar? ¿Cómo lo vamos a investigar? ¿Cuándo lo vamos a investigar? ¿Y qué vamos a necesitar de esa investigación? ¿Cómo vamos a establecer esa investigación? Entonces, supongamos, volvemos al ejercicio del inventario que se está perdiendo en la empresa, estamos contratados, ¿y cuál es el primer punto en una planeación de una auditoría cualquiera? El entendimiento del negocio. Entonces, tenemos que analizar la empresa, por qué maneja altos volúmenes de inventario, cuáles son esos controles, hay objetivos de minimizar esos riesgos, o sea, contamos con una matriz de riesgo donde podamos minimizar o donde ellos puedan minimizar esos riesgos, o sencillamente la persona que de pronto hace los controles también está implicada en el robo, por ejemplo. El siguiente punto es identificación de riesgos. Vamos a ver a lo largo de este curso de auditoría forense lo que ya sabemos como auditores, que es identificar cuáles son esos riesgos inherentes, cuáles son esos riesgos de mercado, etcétera, etcétera, que pueden influir en esto que está ocurriendo para nuestros clientes, indicadores de fraude.
También tenemos que hacer una evaluación del control interno y por ende analizar la matriz de riesgos. Entonces, esto lo vamos a ver en el módulo 3. En el módulo 4, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que es el desarrollo de ese programa de auditoría forense que vamos a hacer a la medida para qué, a la medida para darle una respuesta a nuestro cliente. Entonces, ¿cómo es o sea, quién está robando, cómo lo está haciendo y cuál es el impacto en los estados financieros? Entonces vamos a definir y a tipificar el hecho. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una persona que esté haciendo el robo, que sea el autor material, pero también puede existir otra persona que esté confabulada y tenemos que definir ese qué, ese quién. ¿Cómo vamos a recopilar esa evidencia? Es decir, qué técnicas, de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, nos van a servir para hacer esa recopilación de evidencia. Si vamos a actuar como peritos auxiliares de justicia, tenemos que tener en cuenta tanto esa recopilación de evidencia como la cadena de custodia de la documentación. ¿Por qué? Porque por Código de Procedimiento Penal existen unos artículos de ese código donde nos indican cómo debemos hacer esa cadena de custodia. Diferente es si lo estamos haciendo, esa auditoría forense desde el punto de vista de una empresa. Igual, tenemos que sustentar cómo recogimos la evidencia, sobre qué nos estamos basando, cuál es esa evidencia sobre la cual estamos basando nuestra opinión. Vamos a mirar cómo tenemos que hacer este informe de auditoría. Es decir, vamos a ver la aplicabilidad de la NIA 700, que nos habla de los informes de auditoría. Y por ende, también desde el punto de vista del Código Penal, cómo debemos presentar ese informe, informe pericial. ¿Cómo hacemos esa presentación de ese informe técnico? Entonces, esa presentación de informe técnico es cuando tenemos que presentarnos en el juicio oral, en el caso de que seamos peritos como auxiliares de justicia. Pero si supongamos que es ante la junta directiva de explicarles cómo fue el robo de esos inventarios, que es el ejemplo que estoy colocando, tenemos que llegar a establecer en nuestro informe de auditoría, con las evidencias, a través de una presentación, el cómo se efectuó, quién lo realizó y sobre qué evidencia nosotros estamos sustentando nuestra opinión. Y pues también en el punto 5.2 vamos a ver algo del sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Porque cuando estamos obrando como auxiliares de justicia, tenemos que saber que no es solamente el informe de auditoría forense, sino también la sustentación de ese informe en un juicio oral, lo que constituye prueba. Es decir, nosotros como peritos vamos a ser interrogados y contrainterrogados, no solo por la fiscalía, sino también por la defensa. Y por último, vamos a ver, la última clase, vamos a ver los campos de aplicación de la auditoría forense. En el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito tecnológico y en el ámbito financiero. Entonces, en el ámbito político, por ejemplo, vamos a ver el tema de la corrupción. Entonces, ¿cuál es nuestro papel desde el punto de vista de la corrupción? En el ámbito tecnológico, entonces ya vamos a ver el fraude tecnológico. Entonces, ¿qué puede ocurrir en el caso de que nos contraten o que tengamos que servir como peritos desde el punto de vista de fraude tecnológico y en la parte del ámbito financiero? Entonces, estos son los puntos que vamos a ver en nuestro curso de auditoría forense. Obviamente, este es un curso muy corto para todo el temario que implica en sí la auditoría forense.
Lo que buscamos es mostrarles de manera general, no muy específica, los temas que se deben tener en cuenta para ser un excelente auditor forense. Entonces, comencemos. Entonces, el día de hoy vamos a ver introducción, definición, funciones de la auditoría forense, cualidades, requisitos, habilidades de un auditor forense y diferencias entre la auditoría y la auditoría forense. Entonces, veamos un poco desde el punto de vista de contadores, de auditores en la compañía. Entonces, nosotros sabemos que la utilidad de la información financiera es para la toma de decisiones económicas, que esa toma de decisiones económicas va a influir en las ganancias de las compañías. Puede influir también en el pago de impuestos. ¿Esto qué significaría? Significaría que ustedes tienen conocimiento que en años anteriores existieron o existen incluso hoy en día muchos escándalos de corrupción desde el punto de vista de las entidades, cuando querían mostrar a sus usuarios de la información financiera a través de la manipulación de los estados financieros cifras que no correspondían. ¿Para qué? Para venderles ideas que la utilidad de las compañías era muy alta. Entonces, vemos el caso Enron, el caso Parmalat, etcétera, etcétera. O sea, a lo largo de la historia o de la historia reciente, hemos visto una serie de casos que pues preocupa. ¿Preocupa por qué? Porque la idea es que nosotros como contadores estamos obligados básicamente a dar fe pública sobre esa información financiera que consignamos, pero lamentablemente aquí empezamos a ver un poco de ética que también hace parte de esto de la auditoría forense, hasta qué punto nosotros con nuestra firma en los estados financieros estamos indicando o estamos permitiendo que no se muestre la realidad económica de la empresa. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en Colombia, para cotizar, o en este caso, más que para cotizar, para presentar una licitación en el Estado, para el Estado colombiano, para trabajar con el Estado colombiano, tenemos que inscribirnos como en el registro único de proponentes. Quien firma esos estados financieros para presentarlos en el registro único de proponentes somos nosotros los contadores. Y es lamentablemente muy triste que nosotros como contadores firmemos estados financieros que sabemos que están maquillados. Entonces, ¿cuál es el punto? Ya como un auditor forense, desde el punto de vista de auditor forense, es entrar a revisar desde el punto de vista de la información financiera presentada qué corresponde y qué no corresponde a la realidad. ¿Por qué? Porque aquí estamos ya tipificando un delito económico al que, al pretender hacer una contratación, muy posiblemente millonaria, con el Estado sobre una información que es fraudulenta. Entonces, ¿qué debemos hacer desde el punto de vista de auditores forenses? Empezar a hacer una evaluación de control interno. ¿Cuáles son esos controles internos? Muy posiblemente estamos hablando de empresas grandes, los cuales tienen comité de auditoría, revisoría fiscal en el caso de Colombia, y también tenemos o deberíamos tener una política de riesgo. ¿Cuáles son los objetivos y cuál es esa política de riesgo? ¿Cuáles son esas políticas contables? ¿Cuál es ese manual de funciones? ¿Cómo es la segregación de funciones? Entonces, ahí es muy importante lo que nosotros desde el punto de vista financiero de las compañías conocemos. ¿Para qué? Para cuando estemos desde el punto de vista de auditor forense, tener en cuenta eso. Es muy importante ver la evaluación de indicadores de desempeño. ¿Por qué?
porque cuando las empresas o incluso los contadores se prestan a información financiera fraudulenta, normalmente es para reflejar evaluación de indicadores de desempeño óptimos. Entonces, por ejemplo, incluso también tenemos conocimiento que muchos bancos pues han maquillado o han permitido que sus clientes maquillen estados financieros con el fin de ¿qué? Con el fin de hacer unos préstamos sobre una solvencia que el cliente no cuenta. Esa es una de las de la importancia de la auditoría forense. ¿Esto de qué ha servido? Ha servido que el contador tenga un cambio en su profesión contable. Ha servido que a nivel internacional se emitan normas desde el punto de vista de normas internacionales de información financiera, normas internacionales de auditoría. También estamos hablando de SARLAP, que es en Colombia, es para la mitigación del lavado de activos y financiación del terrorismo. A nivel internacional estaríamos hablando de GAFILAF, que es básicamente una entidad que tiene a su cargo las unidades de administración e información financiera con el fin de evitar el lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, este tipo de organizaciones nacionales e internacionales, lo que hacen, lo que buscan es controlar, solicitar reportes. ¿Para qué? Para que la profesión contable y la profesión en sí del mundo económico sea globalizada. Entonces, lo que se busca es eso. Lo que se busca es establecer una serie de estándares a nivel internacional de tal forma que la información sea transparente. ¿Cuál es el alcance de esa auditoría financiera y ese auditor independiente en sí? Entonces, es básicamente darle la garantía a esos accionistas, a esas empresas, que su información financiera refleja la realidad económica. También, cuando analizamos las normas internacionales de auditoría, vemos cuál es la responsabilidad de ese auditor frente al fraude. Entonces, es muy importante que desde el punto de vista de ética del auditor, como de la ética corporativa, es decir, a través del gobierno corporativo, la compañía, por el bien no solo de su empresa, de sus empleados, sino también del sector económico en el que se desenvuelve, sea transparente en la información financiera o información no financiera que reporta a terceros. ¿Pueden existir diferencias entre la auditoría forense y la auditoría financiera? Claro que sí, las vamos a ver más adelante, pero es un punto de partida del vasto conocimiento que debemos tener frente a la auditoría forense. También vamos a ver un poco el informe pericial y las técnicas de detección. Entonces, ¿qué es importante en esta parte de auditoría forense? Por un lado, tenemos que ver la criminología, es decir, la naturaleza, dinámica y alcance del fraude. Entonces, aquí en este punto vamos a analizar, vamos a revisar que a lo largo del tiempo los efectos o el costo de esos crímenes económicos, no solo a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica, ha afectado en muchos países la existencia de estos delitos económicos. También vemos que existen mecanismos de investigación judiciales sobre esos delitos económicos. Vamos a ver la parte de prevención de fraude, malversación de activos, fraude, información financiera fraudulenta. Y ya en la parte de auditoría forense, desde el punto de vista no en un estrado judicial, sino más bien en el punto de la parte privada,
Podemos hacer una consultoría sobre terceros litigiosos, disputas, arbitraje y conciliación. ¿Por qué? Por ejemplo, todos sabemos que por efecto de la aplicación de normas internacionales de información financiera, el patrimonio de la compañía, cuando estamos haciendo el estado financiero de apertura, va a tener un efecto en el patrimonio y que ese efecto en el patrimonio no es repartible, no es susceptible de repartirlos, en el caso específico de Colombia, entre los accionistas. Pero, ¿qué sucede? Que durante el transcurso del tiempo, si esas partidas que generaron el efecto en el patrimonio han tenido trazabilidad, esa parte de ese patrimonio que no podía repartirse, ahora sí se puede repartir. ¿Esto qué quiere decir? Que yo como accionista, cuando empezaron a hacer o empezaron a aplicar normas internacionales de información financiera, muy posiblemente vi un efecto en la ganancia que yo iba a recibir. Pero, por efecto de la ley, esas partidas, en el momento en que por efecto de trazabilidad de esa partida, ya afectaron mi ganancia. Supongamos que el gerente, por la repartición de utilidades, de forma que concertó con el contador, maquillaron esas cifras, precisamente en esa partida, esa partida patrimonial de efecto de convergencia, para repartir más o repartir menos utilidades. En ese punto es donde ya hay una disputa entre los accionistas de esa compañía y muy posiblemente podemos hablar de una conciliación o un arbitraje entre los socios de esa compañía para que se contrate a un auditor forense y él defina si realmente la forma en que se hizo la determinación de esa utilidad para repartir las ganancias es correcta o no. Entonces, ahí la importancia de la auditoría forense. Bajo la óptica forense se requieren personas preparadas con visión integral que permitan revisar todo lo que es los temas de corrupción, malversación de activos, utilización indebida de recursos, alteración de documentos. Luchar contra la corrupción y el fraude. Para el cumplimiento de este objetivo, busca identificar a los sujetos responsables de cada acción a efecto de informar a las entidades competentes las violaciones detectadas. Entonces, aquí es un punto importante de empezar a revisar el qué, el quién, el cómo y en muchos casos el por qué. Evitar la impunidad. Para ello, proporciona los medios técnicos válidos que faciliten a la justicia actuar con mayor certeza, especialmente en esos tiempos en los cuales el crimen organizado utiliza medios más sofisticados para lavar dinero, financiar operaciones ilícitas y ocultar diversos delitos. Es decir, ahorita, por lo menos en el caso específico de lo que nos está sucediendo a nivel global con la pandemia, que se ha visto que se ha disparado los fraudes electrónicos, es decir, todos esos fraudes que realizan de pronto nuestras tarjetas de crédito, con nuestra información, con la información que nosotros colocamos en las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debemos hacer? En este caso, ¿qué podemos hacer? En la medida que haya oportunidades para que las personas realicen operaciones ilícitas, también es válido que las autoridades, que las personas encargadas nos ayuden a establecer controles. ¿Para qué? Para minimizar esos riesgos. Disuadir en los individuos las prácticas deshonestas, promoviendo la responsabilidad y transparencia en los negocios. Aquí es muy importante hablar de la ética. ¿Cuál es la ética de las personas con las cuales trabajamos en nuestra compañía? ¿Cuál es la ética de ese cliente al cual le vamos a recibir una auditoría forense? ¿Por qué?
porque muy posiblemente, y también es normal, que cuando actuemos como peritos, cuando estemos trabajando desde el punto de vista de auxiliar de la justicia, puede hacer que nos digan, venga, yo necesito que usted opine lo siguiente respecto a ese informe de informe pericial. Entonces, aquí es la ética de nosotros como funcionarios de si vamos o no a trabajar de forma honesta. Evaluar la credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas, al exigir a los funcionarios corruptos la rendición de cuentas ante una autoridad superior de los fondos y bienes del Estado que se encuentran a su cargo. El fin es minimizar la impunidad, ya que el crimen organizado utiliza medios sofisticados para lavar dinero, financiar operaciones ilícitas, entre otros delitos. Hay un libro muy interesante acerca de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol, y realmente lo que muestran es cómo hay un crimen organizado, el crimen organizado de cuello blanco. Entonces, cómo es una estructura, de cómo se estructuraba todo para cometer una serie de ilícitos. Les recomiendo que lo lean, es un libro muy entretenido respecto a cómo piensan los criminales, o sea, cómo utilizan ciertas técnicas para evadir los controles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar cuando tengamos un caso de auditoría forense? ¿Sobre qué vamos a tratar? ¿Cuál es la conducta delictiva que queremos investigar? ¿Qué es lo que se presenta? Entonces, por ejemplo, es muy común que para trabajar con el Estado, las empresas realicen negocios conjuntos, consorcios o uniones temporales. ¿Esto qué significa? Que 2 o 3 empresas se unen con un objetivo específico. ¿Cuál es el objetivo específico? Licitar ante el Estado. En la parte de construcción, supongamos, vamos a hacer una construcción de una carretera, la empresa A y la empresa B se unen para ese bien que es construir esa carretera. La empresa A delega a la empresa B para que haga todo el manejo financiero. Pero ¿qué sucede? Reciben el dinero, el anticipo para empezar a trabajar, pasan varios meses y resulta que la plata que les fue otorgada para hacer esta parte de esa concesión, para trabajar con el Estado, no se ve reflejada en la obra. Es decir, no han hecho absolutamente nada frente a la plata que recibieron. Pero como es consorcio, muy posiblemente el Estado no solamente va a demandar a B, sino también va a demandar a A. ¿Qué implicaría esto? Entonces, implicaría que vamos a ver el qué, cuál es la conducta delictiva, o sea, qué error cometió esa compañía, qué delito, de qué delito estamos hablando, el quién, es decir, vamos a ver ya las características, cuáles son esas habilidades. Por eso es importante analizar esa psicología de esa persona que está cometiendo un ilícito, una parte delictiva. El cómo, entonces, ¿cómo vamos a establecer esa metodología de investigación? Muy posiblemente tendremos que analizar cómo llevaban la contabilidad de ese consorcio para saber qué sucedió con ese dinero. Muy posiblemente no tengan contabilidad, la contabilidad está atrasada, pero sí tendríamos que entrar a revisar, por ejemplo, los comprobantes de egreso, cómo fueron girados los comprobantes de egreso, a quién se le pagó, ¿realmente existen esas personas? Porque puede ser que hayan utilizado empresas fachada, es decir, empresas de papel y la plata haya dado vuelta por otro lado. O puede ser que ese cliente, ese proveedor al cual le pagamos, resulte que tiene cuentas en paraísos fiscales. ¿Qué sistema de información utilizar? ¿Existe manuales de procesos y procedimientos? ¿Quién hacía las cosas? ¿Quién las revisaba? ¿Existía auditoría? ¿Existía revisor fiscal? Y la parte de técnicas judiciales tiene más que ver es con la evidencia recopilada. ¿Para qué? Para que se pueda constituir en prueba ante un tribunal.
¿Qué vamos a hacer nosotros como auditores forenses? Elaborar el informe pericial, hacer el análisis e investigación de la evidencia, comparecer en el juicio oral y público. Entonces, en este punto que estamos hablando de este consorcio, de este ejemplo de este consorcio, aquí actuaríamos desde el punto de vista de si es ante un tribunal, trabajaríamos como un auxiliar de justicia. ¿Por qué? Porque muy posiblemente la parte del gobierno, en este caso para Colombia estaremos hablando de la policía judicial, es quien recopila todas las pruebas. Ellos son los que van allá al consorcio, a la empresa, recopilan la información. Ahí es cuando vemos las técnicas judiciales, recopilan esa información y nosotros como auditores forenses hacemos el análisis e investigación de esa evidencia. ¿Qué evidencia? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener los comprobantes de egreso, muy posiblemente los extractos bancarios, vamos a tener la parte presupuestal, todo lo que nos entregue como evidencia desde el punto de vista contable. ¿Para qué? Para empezar a revisar dónde está esa plata, qué sucedió. Porque ya la parte técnica de en cuanto avanzó la obra, de la parte ya estructural como tal, ya tendría que hacerlo un ingeniero diciendo sí, en efecto, la plata, el tiempo coincide o no coincide, pero ya esa parte no es de nuestro campo, ya tendría que hacerlo otro profesional especializado, en este caso de pronto un ingeniero o un arquitecto. Nosotros analizaríamos esa evidencia desde el punto de vista financiero. ¿Cuál sería el siguiente paso? Una vez nosotros tengamos nuestro informe pericial, haría parte de las pruebas de ese proceso. Y el siguiente paso sería comparecer en el juicio oral. ¿Por qué? Porque tenemos que, con nuestra opinión y ese informe pericial, sustentarlo ante un tribunal, en el cual vamos a ser interrogados por la fiscalía y contrainterrogados por el abogado del cual me imagino que será la defensa, y nos preguntará sobre las técnicas que nosotros utilizamos. Nos va a decir muy posiblemente, señor auditor, ¿usted revisó que la conciliación bancaria estuviera correcta? Sí, señor, la conciliación bancaria no está correcta porque el reconocimiento contable no se hizo de forma adecuada. En el extracto bancario aparecen 300 y contablemente solamente aparece 30. Por ejemplo, hay un error en la contabilización o sencillamente no aparece registrado en la contabilidad. También podemos aducir que de pronto un comprobante de egreso no cumple todos los criterios técnicos, tributarios, legales, contables, o que a ese tercero al cual se le entregó X cantidad de dinero no aparece registrado, por ejemplo, ante las autoridades tributarias, ante las autoridades competentes. Esa es la parte de la comparecencia en el juicio oral. Prueba pericial. Realmente la prueba pericial es el medio probatorio adecuado y oportuno. ¿Para qué? Para darle conocimiento al juez sobre esos hechos dudosos o controvertidos. ¿Por qué? Porque muy posiblemente el juez no va a saber cómo se hace una conciliación bancaria. Entonces nosotros tenemos que explicarle el por qué esa conciliación bancaria que está presentando la empresa no es la correcta, no es la adecuada. Evidencia y elemento material probatorio. Entonces esto tiene que ver con las técnicas judiciales para la recopilación de esa evidencia, de ese elemento material probatorio. Muy posiblemente van a utilizar desde el punto de vista de técnica judicial, una copia forense de los computadores de la contabilidad de ese ejercicio que estamos colocando, que es el consorcio. Entonces ahí en esa USB, esa evidencia que tenemos física, lo que vamos a decir es que dentro de esa USB había un movimiento contable de tal fecha a tal fecha. Puede ser que físicamente tengamos acceso a los comprobantes de egreso, etcétera, etcétera. Entonces, esa evidencia debe cumplir, desde el punto de vista de técnica judicial, unas características.
legal, es decir, cómo se obtuvo la evidencia. Hay una orden en la cual se le dice al señor contador del consorcio que se le va a hacer una copia forense de la información contable. ¿Por qué? Porque hay una demanda, hay una investigación acerca de ese consorcio que están manejando. Autenticidad. El elemento material probatorio debe ser detectado, es decir, tomado de, en este caso, la oficina contable de ese consorcio, embalado. ¿Embalado qué significa? Significa que va a estar, lo introducen en unas bolsitas debidamente selladas con los nombres, el qué, el quién, la hora, etcétera, etcétera, y sometido a cadena de custodia. ¿Para qué? Para que sea auténtico, para que sea válido, para que en el momento del juicio la defensa no diga que esa información que tomó la policía judicial se le entregó al auditor forense es falsa o fue manipulada por el auditor forense. Entonces, es importante este punto de la cadena de custodia. También vamos a ver la identificación técnica y científica de esa evidencia. ¿Qué hemos visto hasta acá? Hemos visto hasta acá que en el papel de nosotros como contadores y la auditoría forense, vamos a hacer es un análisis de una información financiera. Realmente lo que nos va a entregar a nosotros, ya sea desde el punto de vista de auxiliar de justicia, desde el punto de vista pericial, de perito, es un análisis financiero de esa información. O, como les decía, también podemos hacerlo desde el punto de vista de auditor forense, desde el punto de vista preventivo, ya sea porque nos contratan en una empresa y la empresa quiere saber si el sistema de control interno, si la matriz de riesgos está adecuada o por el contrario, nosotros podríamos desde el punto de vista preventivo indicarles cuáles pueden ser esos posibles errores. Caso de estudio, que les decía, FIFA, la caída del imperio. Entonces, a nivel general, porque pues realmente es un libro muy largo, voy a colocar aquí como lo más puntual de ese caso de estudio. Entonces, vemos que es un fenómeno transnacional de corrupción, no fue solamente en Brasil, sino tuvo varios países que estuviesen implicados, una falta de regulación en el sector privado, la auditoría estaba comprometida y había una complicidad de la banca. Hubieron o se realizaron operaciones riesgosas frente a la propiedad de clubes de fútbol, transferencia y propiedad de los jugadores, negocios de apuestas, derechos de imagen y publicidad. Entonces, en todas este tipo de operaciones, realmente lo que había por debajo era una comisión. Ellos manejaban mucho dinero en efectivo, el cual pues obviamente no fue para cosas muy buenas. Se veía prostitución, narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces aquí es un tema de un crimen organizado. Realmente aquí al final el autor de este libro nos muestra cómo es un crimen organizado, o sea, cómo se estructura desde el punto de vista de sociedad el crimen organizado. ¿Qué tipos de delitos se podrían tipificar o se podrían analizar? El soborno para otorgar derechos de marketing y televisión, corrupción en la reelección de la alta dirección y patrocinio en las principales competencias de América, o sea, corrupción total, es decir, daban prebendas para que la Copa de Fútbol se realizara en X o Y país. Lavado de activos, ¿por qué? Porque había plata del narcotráfico, entonces ellos se prestaban a lavar ese tipo de dinero, fraude, conspiración, asociación ilícita, etcétera, etcétera. Entonces, aquí los delitos a tipificar fueron muchos. ¿Cuál fue el contexto? Solicitud y recepción de sobornos por parte de funcionarios de la FIFA a los ejecutivos de marketing asociado. ¿Cuáles fueron esos puntos débiles? La falta de regulación, la auditoría ciega, deficiencia en la gestión de riesgo, la falta de ética y el comportamiento criminal. Entonces, desde el punto de vista de este caso de estudio, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que no es solamente un contador solo contra el mundo, porque realmente cuando hablamos de crimen organizado estamos viendo la necesidad de que la auditoría forense la realice
un grupo interdisciplinario de profesionales. ¿Para qué? Para que desde el punto de vista de un psicólogo forense nos ayude con la perfilación psicológica de las personas que cometen este tipo de delitos, desde el punto de vista de un abogado para mirar qué tipo de delitos y cómo podemos analizar la evidencia, cómo vamos a analizar o obtener esa evidencia precisamente para poder indicar cuáles son esos delitos. También desde el punto de vista de un administrador es muy importante la parte de la gestión del riesgo, o sea, cuál es ese análisis de riesgo que podemos hacer. Y la parte de ética y comportamiento criminal. Entonces, sí es muy importante analizar cuáles son todas estas condiciones y más adelante lo vamos a ver, que es la oportunidad que tienen las personas de realizar o de cometer ilícitos a fin de recibir no solo ganancias económicas, sino ganancias de satisfacción personal. Entonces aquí es cuando vamos a ver lo que es un poco la ética y lo que tiene que ver con la psicología frente a la perfilación de los criminales. ¿Qué definiciones son importantes dentro de la auditoría forense? Doctor Edu, no sé si hasta acá tengamos preguntas.